Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero dar un pequeño testimonio de lo que es la obra de España. Por gracia de Dios estamos en aquel lugar sirviendo al Señor va a ser 12 años. Estuvimos pastoreando allí en Coronel Brandsen, a 70 kilómetros de Capital Federal, durante 11 años. La iglesia que fundó mi padre, pastor Raúl Paglione, que también es siervo del Señor y de esta familia. Y bueno, pudimos estar allí preparándonos, amén, para la obra que Dios tenía. Y Dios hace un tiempo atrás nos comenzó a hablar sobre otros lugares donde teníamos que predicar la palabra, pero había una negatividad, ¿no es cierto?, de parte mía, por lo menos. Mi esposa estaba convencida de que se tenía que ir a otro lugar, pero Dios tuvo que trabajar mucho conmigo, porque nos cuesta dejar todo, ¿no es cierto? Nos cuesta salir de nuestro país, y realmente fue un trabajo que Dios hizo, pero por la gracia de Dios, Dios nos tuvo misericordia y paciencia, y pudimos aceptar el desafío. Y hoy estamos allí, trabajando en la ciudad de La Coruña, una ciudad grande, una ciudad donde hay mucha necesidad de obreros y de manos, pero como en toda España y toda Europa, creo que es así, por eso lo comparto así. Pero Dios ha sido fiel, amén. Dios ha sido fiel poniendo en nuestras vidas delante de nosotros personas que hemos estado trabajando, predicando el Evangelio, salvando almas, trabajando en la parte social también como iglesia. Y damos gracias al Señor por esto. Hoy en día funciona un comedor social en la iglesia y también estamos repartiendo alimentos y muchas cosas para personas necesitadas que hay allí. Aunque usted piense quizás que Europa no necesita, hay muchas personas necesitadas, más que nada musulmanes y latinos. Vienen ellos a recibir alimento, ropa o lo que necesiten de la ONG. Y bueno, a través de ese medio también se les predica la palabra. Así que es una herramienta para predicar el Evangelio en aquellos lugares. Y también españoles que están necesitados, que cayeron en la lona con toda la crisis y no se pudieron levantar, también vienen a buscar alimentos. Esto también hay que decirlo. Y bueno, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado para poder expandir el Evangelio en la ciudad de La Coruña. Así que damos gracias al Señor. Dios ha sido fiel. Tuviera muchas horas contando testimonios de la provisión de Dios, ¿no es cierto? Esta familia sabe lo que es el vivir por fe, sabe lo que es el obedecer a Dios, el oír a Dios y el caminar por esa palabra que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos eso, lo hemos aprendido y esto lo hemos experimentado desde el día que llegamos a España. Desde el día que llegamos hemos visto milagro tras milagro, porque a veces pensamos que milagro es solamente que un muerto resucite, pero milagros son milagros pequeños también. Dios es un Dios detallista y Dios es un Dios de grandes milagros, pero también es un Dios de pequeños milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo la ballena, pero hizo también el mosquito. Amén. Y es el mismo Dios que lo hizo, lo diseñó. Amén. Entonces Dios hace cosas grandes y pequeñas. Gracias a Dios. Tú tienes que ver los milagros cada día de Dios en tu vida. Cada día aprender a ver los milagros de Dios, los pequeños y los grandes. Gloria a Dios. Y de eso estamos muy agradecidos al Señor, porque el que nos llamó fue fiel y nos sostuvo. Amén. El que nos llamó y nos llevó fue fiel y nos sostuvo. Gloria a Dios. Y así que estamos contentos de servir al Señor en aquel lugar. Y hoy quería, hermanos, compartir una palabra sobre qué hacemos con las aflicciones. Cuando vienen las aflicciones. Esa sería la pregunta que yo le tendría que hacer a usted y me tendría que hacer yo. ¿Qué hago cuando viene la aflicción a mi vida? ¿Cómo reacciono frente a una aflicción, a una tribulación, a un problema? Y vamos a comenzar leyendo este texto tan conocido de Jesús en el capítulo 16 de San Juan. Muy conocida esta escritura, casi la sabemos de memoria, pero la vamos a leer en el nombre de Jesús. San Juan 16, 33. Amén. ¿Lo tiene? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ninguno de nosotros los que estamos aquí, de los seres humanos, quiere aflicción para su vida. Usted no va a decir, ay, necesito un poco de aflicción, porque estoy tan gozoso que ya me sobra el gozo.
¿Cuántos dicen así? Ninguno, ¿no es cierto? Todos queremos alegría, gozo, bendición, prosperidad. Pero la aflicción es parte de la vida. Es parte de la vida. No podemos pretender, como dice alguno, pare de sufrir. Una gran mentira. ¿Cómo pare de sufrir? Imposible. Una persona que ha perdido a su hijo, ¿cómo va a parar de sufrir? Está sufriendo. Tiene que sanarlo Dios, pero no podemos mágicamente hacer parar de sufrir a una persona. Es imposible. El sufrimiento es parte de la vida, como el gozo es parte de la vida. ¿Sí? Es todo un conjunto que cuando nacemos y salimos a la luz ya empezamos sufriendo. ¿Qué hacemos cuando nacemos? El doctor nos da una palmada en la nalga y comenzamos a llorar, a sufrir, porque salimos de la panza de nuestra mamá que estábamos calentitos y de repente vamos al frío y a la palmada y comenzamos ¿a qué? A sufrir, a llorar. La inclemencia del cambio. Y esa es la vida. Amén. Por eso Jesús está diciendo, en el mundo van a tener muchos momentos de aflicciones. Jesús no nos engañó, Él es la verdad. ¿Cuántos creen esto? Él es la vida. Y Él no nos engañó. Él nos dijo, mire chicos, no van a sufrir, la van a pasar pipa, como dicen en España. La van a pasar bien, no. Pero el gran desafío de nosotros es cómo yo reacciono frente a la aflicción. Eso lo cambia todo. Si yo me planto en Cristo y enfrento la aflicción en fe, conforme a la palabra de Dios, voy a superar y voy a tener victoria. Ahora, si yo empiezo a llorar como un marrano y lloro y me lamento de mi situación, la aflicción me va a superar a mí. Y voy a terminar en una depresión o en una enfermedad o en algo malo. Ahora, Jesús nos está alertando, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. La victoria es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? La victoria es tuya, la victoria es mía. Yo tengo que enfrentar las aflicciones. Yo tengo que vencer al enemigo. Yo tengo que vencer mi propia carne muchas veces, porque la aflicción muchas veces viene por parte de los errores que cometemos con nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Cuánto le ha pasado esto? ¿A mí solo? A todos, ¿no es cierto? A veces tomamos malas decisiones y después sufrimos, pero no es porque alguien nos hace sufrir, es porque yo he tomado una decisión errónea y conforme a esa decisión estoy padeciendo una aflicción. Ahora, no me voy a quedar en la aflicción, voy a superarla en el nombre de Jesús. Voy a avanzar en el nombre de Jesús. Y de eso se trata el camino del Señor. Y tenemos un ejemplo, yo quiero tomar hoy aquí la vida de David, ¿no es cierto? Un hombre que fue muy afligido, un hombre que fue muy tratado por Dios, pero que pudo vencer esas aflicciones. Y pudo llegar a ser el gran conquistador que fue el rey David, ¿no es cierto? Tomando posesión de la tierra y reinando con toda autoridad que Dios le dio, porque él pudo vencer sus aflicciones. Y vamos a ir a 1 Samuel, si usted me acompaña. Capítulo 21, no vamos a leer todo el relato, vamos a leer el verso 10 en adelante, si usted me acompaña, ¿amén? 10 en adelante. Dice la palabra del Señor, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, ¿y qué dice? Tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a su siervo, y aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso, dice, me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?, dice. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y luego dice el verso 3, 2, y se juntaron con él los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en gran amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y este fue el ejército de David. David aquí pasaba un momento de mucha aflicción, porque el rey de los filisteos podía matarlo, podía cortarle la cabeza porque era un enemigo de él. Sin embargo, él clamó a Dios. Ahora lo vamos a mirar en el Salmo 34. Él enfrentó la situación y él pudo superar la situación. David estaba huyendo de Saúl porque lo quería matar. Usted sabe la historia. ¿Cuántos saben la historia? Todos la sabemos, ¿no es cierto? David era perseguido por Saúl porque Saúl le tenía celo y quería matarlo. Y David pudo esconderse en Dios, hermano. Yo creo que David supo esconderse en Dios y supo salir de la aflicción en su comunión íntima con Dios. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos una comunión íntima con Dios. Amén. ¿Cómo vamos a superar las aflicciones grandes? Teniendo una comunión íntima con Dios. Teniendo una charla permanente con el Espíritu Santo. Teniendo un apego a su presencia y a su palabra. David tenía esto. Él era un hombre de presencia de Dios. Era un hombre que sabía encontrar la presencia de Dios. Desde pequeño. Vemos que él, lo vemos en sus salmos, en su poesía, ¿no? Vemos sus cánticos y a veces usted no sé si le ha pasado, pero usted lee un salmo y se pone a llorar porque es un salmo muy profundo. En mi angustia, dice, clamé a Jehová y Él me oyó, dice, y me sacó del pozo, y allí cuenta sus experiencias porque él tenía experiencias con Dios. Ahora, no por estar cerca de Dios, escúcheme bien, ni por ser el ungido de Dios, él pudo evitar la aflicción. Él tenía promesa de Dios. ¿Se acuerda cuando vino Samuel, que era pequeñito él? ¿Y qué hizo Samuel? Ungió a David. Era el ungido de Dios. Tenía el poder de Dios. Tenía la presencia de Dios. Tenía la promesa de Dios. Como tú y yo tenemos. ¿Cuántos tienen la promesa de Dios? ¿Cuántos tienen la unción de Dios? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus vidas? ¿Cuántos tienen promesas gloriosas que Dios va a cumplir con tu vida y con mi vida? ¿Cuántos creen esto? Amén. Como David. Ahora, no vamos a evitar la aflicción. Muchos creen que porque tienen promesa de Dios, o porque son ungidos de Dios, o porque tienen la bendición de Dios, van a poder evitar el camino de la aflicción. Y es imposible. Es un concepto errado que adquirimos los creyentes o los cristianos, creyendo que bueno, ahora estoy en Cristo, no tengo más problemas. Los problemas son los mismos. O quizás peores, cuando nos convertimos a Cristo, la familia se nos pone en contra. Los vecinos se nos ponen en contra, el jefe se nos pone en contra, los compañeros, te volviste loco. Y decimos, Señor, pero ¿cómo? Antes no tenía estos problemas y ahora que te amo y que te busco y que te tengo, ¿por qué tengo estos problemas? Pero esos problemas o esas aflicciones son para que tu fe crezca, son para que tú te hagas más fuerte. Son para que tú venzas al gigante, que venzas al león, que venzas al oso, que venzas las aflicciones. Aleluya, es porque por eso Dios lo permite. Y qué precioso es saber que Dios tiene ese plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y nos hace transitar en sendas que nosotros no pensamos. Si supiéramos todo el camino que tenemos por transitar, no lo hubiésemos transitado. Hubiésemos dicho no. Pero Dios es sabio y Él nos lleva de la mano. Amén. Dice, aunque pase por el fuego. ¿Qué dice? Ahora, pero Señor, ¿por qué tengo que pasar por el fuego? Aunque pase por las aguas, dice. Yo no quiero pasar por el fuego, por las aguas. ¿Cuántos quieren pasar? Ninguno. Pero dice, aunque pases por el fuego. Quiere decir que el fuego, la aflicción, la necesidad, la angustia, la soledad, el sufrimiento puede venir a nuestras vidas. Pero Él va a estar. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, te llevaré de la mano, te levantaré, te ayudaré. Aleluya, Él está para ver nuestra actitud, cómo enfrento yo la situación. He aprendido algo últimamente, hermano, alabar al Señor en todas circunstancias, levantar las manos y alabar. Aunque venga un desastre, aunque parezca que todo está mal, yo levanto mi... He aprendido a los golpes, yo lo digo por experiencia propia.
alabar al Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias. Y sabe que cuando tú levantas tus manos y empiezas a dar gracias por esa prueba que viene, el enemigo tiene que huir. Porque el enemigo está ahí esperando cuál es tu actitud, cuál es mi actitud. ¿Cómo voy a enfrentar la aflicción? A ver. Y está el enemigo allí. Pero está el Espíritu Santo, aleluya, para levantarnos, para bendecirnos. Y aquí este hombre David estuvo al borde de la muerte. Y allí pudo salir, ¿no es cierto?, con esta actitud. Pareciera una actitud media tonta, ¿no? Una actitud media... Pero allí el Espíritu Santo le guió a hacer de esta manera. Seguramente se puso a orar, a clamar, mientras el rey estaba ahí con el consejo de todos los filisteos que estaban allí, ¿no es cierto?, dialogando a ver qué decisión iba a tomar. David seguramente estaba clamando al Espíritu Santo: Señor, tú me tienes que sacar de esta, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y allí David, Dios le guió y Dios lo libró. Porque quiero que me acompañe al Salmo 34 ahora. La expresión de David luego de pasar esta aflicción. Salmo 34, tan conocido, este salmo precioso. Comienza diciendo el salmo, verso 1, bendeciré a Jehová algunas veces. ¿Dice así? Bendeciré a Jehová cuando me vaya bien y tenga gozo. No. ¿Qué dice? En todo tiempo. ¿Se da cuenta? Alabar a Dios en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, en la angustia, por supuesto en el gozo, en la alegría. Pero dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, continuamente. Como que alabar a Dios es un arma. Cuando alabamos a Dios, nuestros labios alaban a Dios, hermano, hay un arma destructiva para las tinieblas. Hay un arma que destruye tinieblas y que vence a los demonios y que vence a los espíritus y que el infierno retrocede cuando en nuestra boca hay una alabanza. Aleluya. Sí, hermano. Aleluya. Alaba al Señor, glorifica a Dios. Gózate en el nombre de Jesús en el momento difícil. Dice el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Qué precioso lo que hemos hecho aquí. Hemos adorado al Rey, hemos adorado a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y su presencia se derramó en este lugar. Qué precioso, hermano, cuando nos unimos en alabanza. Qué precioso cuando el pueblo de Dios adora a Dios y la presencia de Dios se manifiesta. Yo creo que en el cielo hay una fiesta, amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, el verso 4, me acompaña, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nos da a entender que David también tenía miedo. Tenía temores, como todos nosotros. Los temores están para vencerlos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayude a poder ser valientes. ¿Sabe que un escalador qué hace? El que escala la montaña y sube tantos metros, vence el miedo. Él también tiene miedo, pero lo vence, lo supera. Y yo tengo que vencer el miedo, tengo que vencer el temor, tengo que vencer la aflicción, tengo que vencer a mi enemigo que está dentro mío, quizás. Tengo que ser un vencedor. Aleluya. Dios nos ayude en este tiempo a poder decir, Señor, yo quiero ser un vencedor. Y en todo tiempo quiero alabarte, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sé que la victoria es mía. Aleluya. La victoria es tuya, hermano. Y dice la palabra del Señor, el verso 5, mire que dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Hermano, si hay algo que Dios no va a permitir, que un hijo de Dios sea avergonzado. Él va a pelear por ese hijo de Dios. Él va a pelear por aquel que le alaba en la prueba. Por aquel que levanta las manos cuando otro las baja. Él va a pelear por ese hijo. Él no va a dejar que fuera avergonzado. Él lo va a levantar, Él lo va a exaltar cuando fuera el momento. Por eso dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor. Aleluya. Y dice la palabra,
Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice David, clamó y le oyó Jehová, dice. Calcule cuando estaba frente al rey, en el relato que leímos recién, que ya estaba la sentencia de muerte sobre ese hombre. Pero él clamó en su interior, Señor, líbrame de esta. Y allí Dios le dio la salida. Dios tiene una salida para tu necesidad, hermano. Dios tiene una salida para tu vida. Dios tiene una sanidad para tu enfermedad. Dios tiene una victoria para tu vida. Dios tiene una respuesta para tu necesidad. Él la tiene, aleluya. Si clamas a Él, Él es poderoso, aleluya, para hacer mucho más de lo que tú y yo pensamos. Él es poderoso. Por eso dice, este pobre yo Jehová y lo libró de todas sus angustias. Para ver la mano de Dios, hermano, muchas veces es necesario que seamos procesados. Muchas veces es necesario que estemos solos. ¿Quién quiere estar solo? Nadie. Queremos vivir en sociedad, queremos estar... Pero a veces Dios nos lleva a esos momentos de soledad. A esos momentos donde solamente está la presencia de Dios y tenemos que clamar a Él. Y tenemos que encontrarlo a Él. Y tenemos que encontrar ese momento con Él. Y está la victoria allí. Ayúdanos, Señor. El Espíritu Santo te va a dar la gracia, nos va a dar la gracia para poder vencer. Y dice el verso 7, lo vamos a leer, dice, el ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, muchas veces engrandecemos al enemigo. Creemos que Satanás está allí, que no. Hermano, hay más ángeles rodeándote que demonios acusándote. Aleluya, gózate, porque el ejército de Dios está a tu favor, porque los ángeles del Señor te rodean, aleluya, para defenderte, para guardarte. Y cuando tú levantas tu mano en alabanza y cuando tú proclamas el nombre de Cristo, ahí están los ángeles. Aleluya. Hemos tenido testimonios tremendos de la actuación de los ángeles. Los ángeles actuando en favor de su pueblo, de sus hijos, guardando. Aleluya. Y tenemos que confiar, hermanos, en esa cobertura, esa protección que nos da el Señor continuamente. Aleluya, no temas. Echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Satanás está bajo tus pies. Satanás está vencido por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo. El infierno está vencido por el poder de Cristo. Las tinieblas no prevalecerán en tu vida porque la luz de Cristo va a alumbrar, porque Cristo está contigo y sus ángeles va a mandar para cuidarte, para defenderte, para ayudarte. Aleluya. Él no falla, hermano. Sus promesas son fieles. ¡Qué precioso! Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice el verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. Dios es nuestro todo. Él provee todo. Él es nuestro Dios sustentador, cuidador. Aleluya. Él es el que nos protege. Por eso qué bueno es poder, hermano, encontrar ese gusto en Dios, ese deleite del Espíritu Santo, esa llenura. Que Dios sea todo en tu vida. Que Dios sea todo en nuestras vidas, que Él sea lo primero y lo último, y que Él realmente sea la alegría de nuestro ser, el contentamiento de nuestra alma. Ayúdanos, Señor. Qué precioso. Por eso dice aquí, el salmista nos invita a gustar y ver, dice, qué bueno es Dios. Él está compartiendo su experiencia, su corazón, abriendo su corazón a nosotros. Y yo quiero este Dios que tenía David. Yo quiero gustar de Él. Yo quiero deleitarme en su presencia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y habla de los leoncillos que tienen hambre, dice. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice el 11, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver bien? Todo esto anhela el ser humano, ¿no? Desde el más pequeño al más grande, todo el mundo quiere esto. Tener bien, no sufrir, tener vida, tener abundancia, tener salud, Pero, ¿cuál es el secreto que David nos da? ¿Cuál es el camino? ¿Qué dice? Guarda tu lengua del mal. ¿Dice así? Ayúdanos, Señor.
Tenemos un poder en la lengua. Podemos alabar a Dios y hacer destruir al enemigo y hacer retroceder al infierno, pero también podemos, con nuestra lengua, destruir a nuestro hermano. Hola. Podemos destruir a nuestro prójimo. Entonces, qué importante es cómo usamos nuestra lengua. Qué importante lo que hablamos. Qué importante lo que decimos. Ayúdanos, Señor. Guarda nuestra lengua del mal. Dice, no podemos sacar de una fuente agua dulce y agua salada. No podemos alabar a Dios y después con nuestra misma lengua maldecir al hermano o hablar mal del hermano o calumniar o mentir. Porque estamos haciendo algo que no es coherente y que va a producir en nosotros gran aflicción y gran tormento. Por eso, Señor, enséñanos a usar nuestra lengua. Dice la palabra aquí, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué dice? Engaño. Vivimos en un mundo de engaño, hermano. Vivimos en un mundo virtual, casi pareciera. Nadie habla verdad, pero nosotros los hijos de Dios debemos manejarnos con la verdad. Debemos hablar verdad, aunque muchas veces cueste decir la verdad. Es mejor decirla, porque Cristo es la verdad y porque somos llamados a hablar verdad cada uno, ¿no es cierto? Amén. Y dice la palabra, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Qué lindo. En un mundo de turbación, de tribulación, de conflicto. ¿Vivimos en un mundo así o no? Completamente conflictivo, completamente enfrentados por política, por situaciones familiares, por diferencia, por gusto, pero nosotros los hijos del Señor tiene que el Señor ayudarnos a ser hombres y mujeres de paz, pacificadores. Ayúdanos a tener paz en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser interior, que podamos ser esos mensajeros de paz. Y dice la palabra, los ojos de Jehová, verso 15, ¿están sobre quién? Sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te escucha la oración que haces, hermano, hermana. Aunque no te conteste enseguida. Muchos piensan que como Dios no le responde, ay, Dios no me escucha. Dios te escucha, Dios tiene los oídos abiertos. Dios no está sordo. Él tiene bien el oído, Él no tiene problema auditivo. Dios escucha toda oración que se hace, pero Él va a responder en el tiempo que sea necesario para ti. Amén. Dios está atento, dice la oración de su pueblo, que podamos orar sabiamente. A veces oramos oraciones que no son la voluntad de Dios. Y ahí está el problema, Dios las escucha, pero no las puede responder porque no es conforme a su voluntad. Es como si usted, su hijo, le pide algo que usted no le puede dar. Usted lo escucha, pero no lo responde, no se lo da. ¿Por qué? Porque es contraproducente para él mismo. ¿Me entiende? Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a poder orar conforme a tu palabra, conforme a la Biblia, orar conforme a la voluntad de Dios, para que Dios escuche y a su tiempo responda. Porque dice que Él está atento a la oración, ¿no? Él está atento a la oración. Aleluya. Dice la palabra del Señor, sus ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Aleluya. Jehová oye. Jehová te escucha. El Señor escucha tu llanto, hermano. Él ve tus lágrimas. Él no las tira por tierra. Él las tiene, su redoma. Aún ese clamor que no conoce nadie, que solamente tú, el Señor, sabe. Pero Él es poderoso para hacer la obra. Él es un Dios de amor, de misericordia. Ten fe, persevera en lo que Dios te ha puesto. Porque el camino es largo y las aflicciones vienen, pero el Señor está contigo. El Señor es poderoso. El Señor es misericordioso y a veces no nos da aquello que queremos por nuestro bien, para cuidarnos, para protegernos.
Si el Señor nos daría todo lo que pedimos, sería un caos en nuestra vida. Pero Él es sabio. Y Él permite muchas veces la aflicción en nuestras vidas para que podamos crecer y madurar. Para que podamos amarle más a Él y podamos compadecernos más de nuestro prójimo. Porque si nosotros no aprendemos a amar a nuestro prójimo, tampoco aprenderemos a amar a Dios. Ayúdanos, Señor. Danos paciencia, danos gracia, danos benevolencia. Danos, Señor, un corazón misericordioso, un corazón compasivo, así como te tuvieron misericordia, como me tuvieron misericordia de mí, como me tuvieron paciencia, yo tengo también tener paciencia con mi prójimo, porque esa es la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor. El Espíritu Santo te va a guiar. Dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, ¿qué dice? A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Qué precioso, hermano. Dios se goza cuando sus hijos echan ante su presencia y aprenden a clamar a Él. Aprenden a derramar su alma ante su altar y a gemir en su presencia y a buscar su voluntad. Hermano, Dios está presto con su oído y dice, muchas son las aflicciones del justo. Parece que Jesús se quedó corto porque dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero aquí David dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cómo puede ser? Que tenga aflicción el malo, decimos. ¿Cómo puede ser que hace mal está tan bien y yo que hago bien estoy tan mal? ¿No es una paradoja? ¿No es una contradicción? ¿No has vivido la contradicción muchas veces esta? Y tú dices, ¿cómo puede ser? Que prosperan y mira cómo están y mira cómo estoy yo. Pero hay un proyecto en tu vida. En esa vida no hay proyecto. En tu vida hay un plan de Dios. Hay una visión de Dios en tu vida. Hay una formación, hay una gestación, hay una semilla allí que se está gestando, que cuando dé fruto va a ser glorioso. Aleluya. Por eso dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. Está hablando también del sacrificio de Cristo, ¿no? Jesús que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Hay vida en Cristo, hermano, y esperanza para tu vida. Aunque veas todo perdido, aunque veas todo muerto, aunque veas todo ya, que ya no hay esperanza, Cristo es la esperanza. Cristo está en ti, Cristo es la esperanza de vida. Cristo es el que te levanta, Cristo es el que te sana, Cristo es el que te liberta, Cristo es el que te da fuerza para levantarte. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por las aflicciones. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por las luchas, porque sé que saldré más fuerte de esta para vencer al enemigo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, Jesús, desde que nació, Él sabía el motivo de su vida. Su ministerio fue muy cortito, 3 años. Pero Él, ¿para qué vino a la tierra? ¿Para qué nació? Para morir. Para sufrir. Él dejó su reino de gloria para nacer en un pesebre humilde, para sufrir en esta tierra las inclemencias de la tierra, del pecado. Pero tenía un solo motivo Él. No fue fundar una gran iglesia, no fue tener, no sé, su meta era la cruz. Su destino era la cruz, porque en la cruz estábamos tú y yo allí para ser redimidos. Mira qué glorioso. Gloria a Dios. Y Él pasó aflicción. Él sufrió. Y nosotros, si queremos, hermanos, tener victorias, tenemos que también estar preparados para las aflicciones. Preparados para las aflicciones, en el nombre de Jesús, para poder superarlas. Y poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Estamos dispuestos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Tome su cruz y sígame.
Jesús no nos habló promesas vanas, o promesas pasajeras, o promesas de bendición, como muchos hoy predican un evangelio solamente de prosperidad, de bendición, un evangelio que... No, hermano, Jesús habló claramente y el mensaje de Cristo no cambia. No cambia, no podemos cambiarlo. Amén. No podemos cambiarlo. El mensaje es el que es, pero es glorioso. Es hermoso el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Es hermoso comprender el plan de Dios. Es hermoso, hermano. Por eso yo te animo en este tiempo, para que tú, cuando venga la aflicción a tu alma, puedas enfrentarla como un gigante y puedas vencerla. Aleluya, aleluya. Puedas vencer en el nombre de Jesús. Terminamos leyendo este texto. Dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dice: Jehová redime, el verso 22, el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Qué precioso este Salmo 34, que nos enseña la importancia de poder vencer los obstáculos, de poder vencer las aflicciones y de poder clamar al Señor. Yo creo que, hermanos, Dios tiene planes con muchas vidas aquí. Dios tiene planes gloriosos. Pero si estás pasando quizás alguna aflicción, si estás en el medio del desierto, si estás en el medio de la prueba, yo te animo en esta noche para que tú confíes en el Señor. Él no te ha dejado. Él no ha terminado contigo. Aleluya. Su mano está sobre tu vida. Su mano está sobre su vida. Y mientras Él esté con su mano allí, no tengas temor. No tengas temor lo que te diga el enemigo, lo que te diga el mundo, o lo que aún diga tu misma carne, porque nuestra carne se rebela contra la voluntad de Dios. El peor enemigo que tenemos es nuestra propia carne, ¿no es cierto? Ahora, Señor, ayúdame a someter mi vida a tu presencia, a tu palabra, para poder tener victoria. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esta noche? Decirle: Señor, yo quiero ser, aleluya, un vencedor. Frente a la aflicción, frente a la dificultad, frente a la angustia, frente a la tristeza. Aleluya, quiero, Señor, aleluya, levantarme. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Como lo hacía David. David vencía, hermano. David se levantaba, vencía a sus enemigos, vencía a los gigantes, porque él confiaba en el Espíritu Santo. Su ayuda, su guía era el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo está contigo en esta noche. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Aleluya. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo en esta noche que Dios nos ayude. Aleluya, aleluya. Que Dios nos dé la fuerza, la gracia para poder ser vencedores, para poder ser gigantes en la fe, para poder enfrentar las dificultades, las aflicciones, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, aleluya, que vengan a tu vida. Cristo, aleluya, está, el Todopoderoso está contigo. El Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Bendito Espíritu Santo, estamos en tu presencia, Señor, en esta noche. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Y tú prometes estar con nosotros. Tu presencia es fiel, Señor. Pero ayúdanos en este tiempo. Si estamos atravesando momentos de aflicción, si viene la prueba a nosotros, si viene el temor, si viene la incredulidad, aún puede venir a nuestras vidas, que podamos, Señor, saber que tú lo permites y que tú estás con nosotros y en nosotros para hacernos vencedores. Tu presencia es fiel, tu presencia no falla, Señor. Y aunque muchas veces oramos y clamamos y no hay respuesta, tú escuchas la oración de tu pueblo. Y tú eres un Dios de milagro.
Yo confío en el milagro de Dios. ¿Cuántos se quieren aferrar al milagro de Dios en esta noche? Yo creo en un milagro. Yo creo en una respuesta de Dios. Yo creo en una manifestación sobrenatural de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos le creen al Señor en esta noche?